es así, el Señor nos va a usar porque Él quiere usarte a vos también. Él quiere hacer cosas grandes con tu vida, así como nosotros. Y fue el Espíritu Santo hablando en mí, relacionando, porque en realidad lo relacioné mi proceso con el proceso de Job. Y hoy en la mañana, como conté en la prédica, fue donde Dios confirmó realmente lo que quería que yo predique a su pueblo. Donde el Señor me salvó la vida, gracias a un llanto de una madre que clamaba por la salvación de su hijo. Y cosas así, solamente el Señor te lo recuerda. Creo yo que cada vez que tengamos que predicar la palabra del Señor siempre vamos a estar nerviosos, pero tenemos que recordar, como dijiste vos, de que es Él a través de nosotros y es Él quien nos respalda. Nos encontramos en un nuevo video de Generación Sin Límites. Hoy me encuentro con Vicky y hoy, gracias a Dios, tuvimos una increíble presentación porque nos tocó debutar como predicadores. Y vamos a hablar de cómo fue el proceso de el armar el mensaje, de cómo el Señor nos habló y por qué compartimos ese mensaje. ¿Cómo estás, Vicky? Bien, gracias a Dios. Bueno, para empezar acerca del mensaje que me tocó compartir, es la primera vez, como dijo Martín, predicando. Si bien yo he predicado versículos en las calles también, pero fue como que mi primera vez hablando sobre un tema en específico y que dure ciertos minutos, como 20 minutos, que es más o menos lo que dura una prédica. Sí, a mí también compartí una vez un versículo, una reflexión que mi líder me dijo que comparta, pero nunca me había tocado compartir el mensaje para toda la iglesia, que sería, bueno, hoy es sábado, había reunión de jóvenes y el mensaje era para los jóvenes. Bueno, Vicky, ¿cómo te sentiste durante la semana mientras armabas el mensaje? Y sinceramente, con muchos nervios, para empezar, nervios, con dudas de que cómo iba a empezar el mensaje, qué es lo que iba a decir, cómo lo iba a terminar, si se me iba a hacer fácil aprenderme el mensaje, porque primeramente Dios habla a mi vida para nuestras vidas, para que nosotros hablemos a su pueblo. Y fue difícil, por así decirlo, ya que fue mi primera vez, pero no imposible, porque en Dios todo es posible. Oh, tremendo, tremendo. No, sí, yo también tenía la incertidumbre del compartir el mensaje, porque, o sea, soy humano y tengo temores, tengo inseguridades y cuando me dijeron que tenía que compartir el mensaje, decía, ¿cómo se me va a ocurrir algo? Señor, por favor, ayúdame, que no sea yo, que seas tú. O sea, quiero ser yo el canal que comparta tu mensaje. Y bueno, a mí me pasó algo particular que bueno, estaba leyendo la palabra, oraba, le pedía por favor que estemos conectados, que nos complementemos, porque son dos mensajes diferentes, pero en un mismo día, pero tenían que estar relacionados. Y el Señor hizo que se relacionen. Porque vos, ¿de qué hablaste? Yo hablé acerca de los procesos, que tomé la historia de Job, que es una historia muy conocida, que habla acerca de cómo Job perdió todo, ya sea su salud, sus hijos, eh, sus bienes materiales, por así decirlo, y yo hablé de los procesos y ese sería como el proceso de Job, y también di un testimonio de cuál fue mi proceso, pero como yo decía, cada proceso es fundamental para que nosotros conozcamos más a Dios, para que nosotros escuchemos la voz de Dios y conocerlo cada vez más, que ese siempre tiene que ser nuestro anhelo, siempre tenemos que querer conocerlo cada vez más, porque Él tiene mucho para enseñarnos todavía. No, sí, total. Vos, Vicky, del proceso. Y yo, de las aventuranzas que tenemos en el día a día, gracias a tener a Cristo en nuestro corazón y querer compartir su mensaje.
cada cosas que pueden llegar a pasar, diferentes procesos, como dice Vicky, que nos pueden insultar, nos pueden perseguir, nos pueden tirar, humillar, todo, pero no enfocarnos en eso, sino en la recompensa que el Señor nos trae después de superar todos esos procesos que está en el reino de los cielos. ¿Cómo Vicky? Comentame más, ¿cómo fue tu semana? ¿Cómo te diste cuenta que el Señor te había dado el mensaje? Em, yo cuando nuestro líder nos había dicho para que prediquemos sinceramente, desde ese momento yo sentí nervios, desde ese momento me pensaba predicando, yo dije, ¿qué voy a hablar? ¿Cómo sé lo que Dios quiere que hable? Em, bueno, pasando el tiempo, así sí, a mí siempre me gustó la historia de Job. Y bueno, yo pasé por un proceso y fue el Espíritu Santo hablando en mí, relacionando, porque en realidad lo relacioné mi proceso con el proceso de Job. Y hoy en la mañana, como conté en la prédica, fue donde Dios confirmó realmente lo que quería que yo predique a su pueblo, porque yo siempre le decía al Espíritu Santo que hasta último minuto Él me diga, anda con este o cambiarlo, porque es Dios en realidad quien nos da el mensaje, es Él hablando a través de nosotros. Y bueno, durante la semana buscaba y yo decía, creo que es esto, o sea, yo sentía que era eso, yo decía, es Dios, es el Espíritu Santo diciéndome, sí, relacionando todo, porque viste, yo anoté todo, iba sacando, agregando, y justamente hoy a la tarde, eh, mientras hacía mis cosas en mi casa, el Señor cada vez iba agregando más cosas. Me acordaba de pasajes y yo decía, esto lo puedo agregar, esto lo puedo relacionar y así sucesivamente. Pero como dije anteriormente, es solamente con la ayuda de Dios quien conseguimos esto. Porque si nosotros venimos y hablamos lo que nosotros queremos, el Espíritu Santo se contrista, es el Espíritu Santo el que nos tiene que decir, sí, es con esto lo que yo quiero que vos hables a mi pueblo, para que sea de edificación, para que caiga en tierra fértil, para que eso bendiga a las demás personas. Y bueno, eso. Sí, totalmente, porque hasta el último segundo vos, si no tenés una señal, un cartel donde te dicen es por acá, anda al atrio y compartí y que voy a estar yo respaldándote a través del mensaje. Claro. A mí me pasó también algo particular que bueno, estaba orando, pedía por favor el mensaje y un día me levanté, agarré la Biblia y, y me viene un pensamiento, agarrá la libreta, porque tenés que empezar a anotar. Yo dije, listo, el Señor quiere que empiece a anotar el mensaje. Y abro la Biblia así y pum, me aparece Mateo 5 y las aventuranzas del Señor Jesús. Y yo dije, listo, es ahí. Y lo empecé a leer y lo empecé a leer y lo empecé a meditar y lo empecé a desglosar y empecé a desarrollar el mensaje para ver si era realmente lo que estaba predispuesto el Señor que tenía que compartir. Y bueno, yo lo desarrollaba y me pasó algo particular durante la semana y mi líder me mandó un versículo de la Biblia que decía que dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Y yo dije, listo, de una manera más clara el Señor no podía confirmarme que tenía que compartir sobre ese tema. Claro. Y entonces dije, listo, tengo que seguir para adelante y claramente no voy a ser yo, vas a ser tú en todo momento. Y siendo sincero, no me costó porque no fui yo quien lo escribió, fue el Espíritu Santo quien me usó como canal para compartir su mensaje y, y quedó demostrado hoy en la reunión porque
su presencia se paseó por los pasillos, por los hermanos, de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás. La gente lloraba, se gozaba, gritaba, y eso es tremendo porque significa que estás haciendo bien en escucharlo, estás haciendo bien en acatar lo que él te dice, y es tremendo porque vos mismo decías que estabas nerviosa y yo también estaba nervioso, pero no me quería dejar llevar por los pensamientos porque si el Señor me confirmó, era por ahí. Y entonces, cuando oramos juntos, ahí ya tenía un gozo tremendo, porque de camino vine en silencio. Fue silencio, fue como, normalmente hablo con el Espíritu Santo, pero esta vez era silencio, mirar el camino, el paisaje, y porque estaban los nervios. La carne temblaba, pero conscientemente yo sabía que no era yo, que era el Espíritu Santo. Y, y cuando oramos juntos sentí ese gozo, fue que me liberé, empezaron la adoración y ahí me arrodillé, estaba gozoso, me reía un montón, lloré también, todo esto antes de empezar a predicar. Y yo decía, no puede ser, el Señor temblaba. Y no, el Señor fue muy bueno conmigo, fue muy paciente, fue muy bueno porque no me dejó solo. Él estuvo conmigo en todo momento. Y vos, Vicky, ¿me podés contar cómo te sentiste eh, antes de entrar a predicar, antes en la prédica misma? ¿Cómo te sentías? Sinceramente, yo venía, porque yo vengo caminando a la iglesia, siempre tengo mis auriculares, pongo alabanzas, qué sé yo. Bueno, venía nerviosísima, como dijiste vos, la carne temblaba, pero yo antes de salir de mi casa oraba diciéndole, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques acá, o sea, no permitas de que yo vaya a la iglesia, o sea, si tu presencia no viene conmigo, yo no voy a la iglesia, o sea, hace algo para que yo no vaya. Y grande es la misericordia de Dios que permitió que yo venga, de que predique de su palabra. Estaba re nerviosa, pero desde que entré a la iglesia ya se sentía su presencia. Apenas sonó la adoración, empezaron a orar y yo ya me largué a llorar porque sentía su presencia tan encima de mí, tan cálida. O sea, como que me abrazaba, no sé, yo me sentía en un gozo. Y ahí cuando empezó la adoración, literalmente sentí que los nervios se fueron. Por ese momento, obviamente, después cuando me tocó predicar, empezaron otra vez los nervios, pero me sentí segura, o sea, yo estaba ahí mirándote incluso, y yo decía, ¿qué hago yo después de que él los hizo reír, después de que fue simpático? Yo hablé de que no nos limitemos, pero yo me estaba limitando porque yo decía, ¿qué hago yo después de él? Y grande es la misericordia del Señor que fue Él hablando a través de mí y después me sentí re cómoda predicando de su palabra, mirándolos a ustedes. Nada, fue, me sentía como dije gozosa, con nervios, pero gozosa. Y creo yo que cada vez que tengamos que predicar la palabra del Señor siempre vamos a estar nerviosos, pero tenemos que recordar, como dijiste vos, de que es Él a través de nosotros y es Él quien nos respalda. No, sí, total. Mismamente cuando Marulita nos estaba orando a nosotros para que sea el Señor y no nosotros mismos, mi corazón palpitaba, era Sí. pa, 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 pa. Y cuando ya Marulita como estaba culminando la oración, ahí me entré a reír y ella misma también se estaba riendo. Y yo también atrás estaba re gozosa, re feliz. Fue tremendo, fue muy no, hermoso. sí, fue tremendo. Una demostración más que el Señor es bueno y que nos usa como instrumentos para compartir su mensaje. Que en la palabra de Él nosotros tenemos una herencia, que es el reino de los cielos, pero que para recibir la herencia
tenemos que pasar procesos, tenemos que vivir aventuras y eh, mismamente el Señor nos ministraba a ambos a través de diferentes versículos, como por ejemplo a mí me ministraba un salmo que decía que los que con lágrimas siembran con regocijo cosecharán. Y es tan cierto porque una vez me contaron que los ángeles tienen un collar con todas nuestras lágrimas, que con cada lágrima que derramamos en cada oración, en cada momento que nosotros clamamos a Él, y es tremendo porque tengo testimonios donde el Señor me salvó la vida, eh, gracias a un llanto de una madre que clamaba por la salvación de su hijo. Y cosas así, solamente el Señor te lo recuerda para que sepas que Él estuvo, Él está y Él va a estar. Sí, lo que el Señor hablaba a mi vida, bueno, yo compartí varios versículos porque relacionaba varios versículos y el versículo que me llamaba la atención, aparte de todos los que compartí obviamente, pero está en Oseas, que dice que el Señor nos llevará al desierto para hablar a nuestro corazón. Y como dije, en el desierto Él nos habla, en el desierto Él hace que nosotros nos enamoremos cada vez más de Él. ¿Por qué? Porque en el desierto solamente estábamos, como yo le puse de título a mi prédica, solamente somos tú y yo. En el desierto solamente estamos con Jesús, solamente estamos con Dios. No hay nadie más, quizás personas, nuestra mamá, nuestro papá, nos ven tristes quizás, pero no sabe del desierto que nosotros pasamos como jóvenes. A pesar de ser jóvenes, pasamos por dificultades, que capaz que para las personas de afuera nos ven y dicen, por esto estás llorando, por esto estás pasando mal, pero somos jóvenes y nos duelen ciertas cosas. Y en ese versículo que está en Oseas, dice justamente de que el Señor nos llevará al desierto y Él hablará a nuestro corazón. Y es por esto que es necesario de que nosotros pasemos cada proceso, de que le digamos al Señor, Señor, yo no me quiero quedar en este proceso, yo quiero salir de este proceso de tu mano, o sea, que vos estés en cada proceso dándome las fuerzas necesarias, porque Él es el que nos da la fuerza para pasar diferentes pruebas, diferentes desiertos, porque su palabra dice que vamos de desierto en desierto, pero eso no quiere decir que la pasemos mal todo el tiempo, No, sino que estar en el desierto, capaz que triste, pero gozosos, o sea, gozosos de que el Señor está al control de nuestras vidas. amén. También Amén. dice que en nuestra debilidad Él se fortalece. Ajá, en nuestra debilidad el Señor se fortalece. Y es que es así, porque muchas veces las personas no entienden lo que nosotros estamos pasando, no entienden que somos sensibles, que tenemos sentimientos y que quizás para ella no es como del tamaño suficiente como para que estemos mal, pero para nosotros sí, y cada persona es un mundo y que a vos no te moleste no significa que a mí no me vaya a molestar. Claro. Y que cada persona tiene un proceso, porque cada persona es un mundo. Y dice la palabra que Él nos lleva al desierto para que nosotros estemos como, o no sé si obligados, pero como que lo busquemos a Él, para que en nuestra debilidad Él se fortalezca y nosotros clamemos para que Él nos lleve a otro nivel, Sí. para que seamos trasladados a otro desierto, pero como dice también que nos regocijemos Sí. en su hombro, Sí. que no tenemos que pasarla mal, que sí, porque los problemas van a haber siempre, pero nosotros tenemos el poder de decidir cómo reaccionar, si tirar la toalla o si enojarnos, llorar, patalear o entregárselo al Señor y que Él haga el resto. Claro. Literalmente es tan fácil que a veces pecamos de racionalistas, de creer, no, cómo el Señor va a hacer esto, no, cómo el Señor me va a ayudar. Pero es así, es tan fácil y sencillo que entregárselo en sus manos. Yo no quiero ser víctima, pero
siento que estoy pasando una banda de cosas Ujú. y estoy re gozoso. Sí. Estoy re gozoso porque yo sé, no me enfoco en el problema, me estoy enfocando en lo que el Señor va a hacer Amén, gloria. después de que yo pase este desierto. Y así quiere Él, que nos gocemos, nos regocijemos, porque el desierto es un medio para un fin, no es el fin mismo. Y muchas veces nosotros nos concentramos en el ahora, en el momento y no en el resultado y en la recompensa. ¿Y qué recompensa tuvimos nosotros que nos permitieron predicar? Sí. Eh, ¿Me querés comentar, Vicky, si lo harías de vuelta? No, sí, más vale. O sea, los nervios, como dijiste, siempre van a estar, pero tenemos que saber que Dios es más grande que eso y que el Señor, si nosotros obviamente le pedimos confirmación a Él, Él siempre va a estar respaldando nuestras palabras, siempre va a estar poniendo palabras en nuestra boca que quizás nosotros en el momento estemos hablando, vamos a decir, yo dije esto, o sea, no fui yo, fue el Señor a través de mí. Y qué bueno, y sí, lo haría una y mil veces porque lo que yo siempre le digo al Señor en mis oraciones es que Él me use, que Él, de cualquier manera, ya sea en las calles, acá enfrente de las personas, en un púlpito, digamos, o no sé, qué sé yo, pero que Él me use, que yo sea instrumento en sus manos, porque como dice su palabra, somos barros en manos del alfarero. Amén, Vicky. Y sí, por favor, yo literalmente no me acuerdo nada de lo que pasó ahí adelante. Yo tampoco, o sea, no me acuerdo qué es lo que dijo, lo tengo anotado, Lo pero, o tengo sea, anotado. o sea, eh, agregamos cosas o sacamos cosas que uno ni se acuerda. Y el tiempo que estuve ahí, no sé si yo estuve más, vos estuviste más, no sé, pero fue el Señor tomando el control. Yo puse el cronómetro y me olvidé de activarlo. Yo iba a hacer lo mismo, pero no lo hice. No, pero es así, el Señor nos va a usar porque Él quiere usarte a vos también. Amén. Él quiere hacer cosas grandes con tu vida, Sí. así como nosotros, pero todo tiene un precio Todo tiene y precio. todo se empieza desde cero. A veces también por soberanía del Señor, quizás nos deja todo en bandeja de plata, pero otras veces, la mayoría diría yo, tenemos que pagar un precio, que siquiera es tan caro, es solamente tiempo con Él. Es tiempo con Él, es oración, Ayuno, ayuno. la palabra, leer la Biblia y estar en santidad, tener una comunión con el Espíritu Santo, para que Él haga nuestras vidas, para que Él edifique con su palabra, que nos ministre primeramente a nosotros, para nosotros poder traer ese mensaje a su pueblo, para que sea de bendición para su vida. Sí, totalmente. Él quiere que tengamos una relación genuina, que seamos amigos, mejores amigos, hermanos, una relación de padre e hijo. Así que Vicky, muchas gracias y nos vemos la próxima.